título La huella de la romanización en Viver. Manuel es licenciado en Historia por la Universidad de Valencia y se dedica profesionalmente a la arqueología en el ámbito de la Comunidad Valenciana, tanto en la gestión privada como en investigación desde el año 2007. Actualmente es el director de las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de la Villa Romana del Prado desde el 2016. Bueno, en primer lugar, los agradecimientos, sobre todo al Ayuntamiento de Viver, en la persona de Gloria, y al programa de extensión universitaria, en la persona de Ángel, que gracias a ellos toda esta jornada ha sido posible, y sobre todo daros las gracias a todas las personas que habéis decidido pasar el día con nosotros. Cuando empezamos a organizar esto no pensábamos ni de lejos que íbamos a tener esta capacidad de convocatoria, así que pues sobre todo muchas gracias a todos. Bueno, yo lo que voy a hablar un poco, muchos de vosotros os conozco porque habéis venido a la villa, habéis hecho alguna excursión conmigo. Hoy realmente lo que voy a plantear no es tanto las estructuras o los yacimientos que tenemos, sino el material que encontramos en ellos y qué nos cuenta este material sobre el mundo romano. Viver tiene una tradición bastante larga, sobre todo que se inició con Diago a principios del siglo XVII, de tener un reconocimiento hacia su pasado romano. Podéis ver la fachada de la iglesia parroquial de principios del siglo XVII, donde tenemos dos inscripciones. Tenemos el ayuntamiento antiguo, hoy desaparecido, que mañana visitaremos la ubicación, donde también se colocó en 1789 otra de las inscripciones. Y nos faltaría la casa abadía, que es donde nos quedarían las 5 inscripciones que han desaparecido a día de hoy. Es decir, todas estas inscripciones se colocaron en lugares públicos para que el pueblo o la gente fuera partícipe de esa herencia romana. Bueno, un poco he dividido la intervención en 3 puntos, las fuentes, es decir, en qué nos basamos para lo que os voy a contar, un poco el contexto histórico de en qué momento se produce este poblamiento y luego, pues bueno, un poco os enseñaré los materiales que han ido apareciendo. En primer lugar, lo que destaca tanto en Viver como sobre todo en Xérica y Viver, es decir, el Alto Palancia tiene un conjunto epigráfico de 67 inscripciones, perdón, 69, y de ellas 44 están en Xérica y en Viver, lo que quiere decir que tenemos un poblamiento bastante denso. Esto es algo bastante anómalo porque nos encontramos en un territorio rural donde no tenemos a priori una ciudad cercana, lo cual es bastante curioso. En el caso de Viver, conocemos 15 inscripciones, pero además tenemos otros restos epigráficos, que son pues, los sellos de la terra sigilata, grafitos o algunas de los propietarios o donde se habían fabricado las diferentes cosas. En el caso de la epigrafía, pues bueno, como os decía, conocemos 15 inscripciones, a día de hoy quedan 8, que podéis ver que están repartidas en el casco urbano, y bueno, el estudio de la epigrafía pues básicamente nos permite conocer sobre todo los nombres y las relaciones familiares de las personas que estaban aquí asentadas y en algunos casos incluso su procedencia, lo cual veréis al final de la intervención un poco lo que hemos podido sacar en claro. Tengo que decir que estudiar la epigrafía de Viver únicamente separada de la de Xérica o de los pueblos cercanos no tiene demasiado sentido porque tenemos que pensar en un territorio más amplio. Pero bueno, he enfocado un poquito la intervención solo en la zona de Viver. Y la segunda gran fuente de información que tenemos, pues bueno, es la arqueología. La arqueología con todas sus variantes, es decir, las prospecciones arqueológicas que se han realizado pues, tanto en el marco del Plan General de Ordenación Urbana, diferentes excavaciones, destacando la del Prado, que luego os hablaré de ella, pero en este caso tenemos hallazgos casuales que se produjeron en los años 90 y sobre todo colecciones particulares, que luego les daré las gracias a los propietarios de estas colecciones porque las han donado al ayuntamiento o están en visos de donarlas y nos permiten conocer mucho más de lo que a priori solo conocíamos con las intervenciones reguladas. Bueno, en principio tenemos 3 inscripciones que hemos encontrado fuera del casco urbano, luego os hablaré de ellas, y en cuanto a yacimientos tenemos 4, a día de hoy confirmados, es decir, que nos han dado materiales, algunos de ellos han sido intervenidos arqueológicamente y sobre todo tenemos un par de zonas que sospechamos en las que puede haber yacimientos, aunque a día de hoy todavía no podemos confirmarlo. Es decir, estamos hablando de entre 4 y 6 asentamientos de época romana. El primero de estos yacimientos, realmente el primero que se considera como tal, es el yacimiento de Peñarroya. Actualmente está dentro del
del aeropuerto, los trabajos de desmonte que se realizaron cuando se hizo el aeropuerto no tuvieron un control arqueológico, por tanto, es bastante probable que una gran parte del yacimiento haya desaparecido. Tuve la fortuna de poder entrar hace un año aproximadamente con permiso, por supuesto, del aeropuerto, del aeródromo, y pude comprobar que todavía quedaban algunos restos. En la parte de abajo podéis ver algunos fragmentos de material constructivo. El yacimiento se encontró por la pequeña fíbula que veis en la parte superior, en los años 90, y la pieza más destacada es la que veis abajo, circular, cilíndrica, que luego os explicaré y que a día de hoy está en la floresta. El segundo yacimiento, que se pudo confirmar hace escaso tiempo que su existencia, está en la fuente de Morredondo, y bueno, el yacimiento se sospechaba que estaba allí por la aparición de la inscripción que veis aquí. Es una inscripción de carácter votivo, es decir, está dedicado a un dios o una diosa, no sabemos, y se sospechaba que cerca debería haber una villa, y pues en 2 prospecciones, en el año 17 y en el 23, pudimos confirmar la presencia de material, sobre todo constructivo, que al final nos está señalando la existencia del yacimiento. El siguiente yacimiento es el yacimiento de la Fuensanta, ubicado en la misma partida. Y bueno, este yacimiento quizás es el que más se conoce de Viver, porque, sobre todo por los propietarios anteriores, José Zorio Pastor y Valentina López Gutiérrez, los cuales han cedido una colección bastante importante de material, tanto como José Vicente Pellicer, ya conocían la existencia del yacimiento y durante años han estado recolectando bastantes piezas cerámicas y de metal que a día de hoy hemos podido estudiar y que irán posiblemente al futuro museo o colección museográfica. Este yacimiento tiene la particularidad de que se hizo una gran transformación agrícola, sin control arqueológico, otra vez, pero bueno, la Consellería obligó a realizar una excavación y, como podéis ver, pues bueno, se excavó en la parte, podéis ver es que no sé si se ve pues toda esta zona de aquí son diferentes sondeos que se hicieron con maquinaria para intentar documentar el yacimiento, y al final veis que únicamente en el sondeo 5, que es un poquito más grande, se pudieron descubrir los restos que veis aquí, apenas 2 o 3 habitaciones y un poco de material. No es tan importante la excavación como los restos que veréis después. Y el siguiente yacimiento, y en el que sí que me voy a detener un poquito más, porque es del que más conocemos, es el yacimiento del Prado. El yacimiento del Prado, pues bueno, se descubrió en el año 2007, cuando se estaba realizando la línea de evacuación del parque eólico hacia abajo. Cuando fueron a colocar una de las torres, rompieron parte de uno de los edificios. Se excavó parcialmente en 2007 y el yacimiento prácticamente se abandonó, hasta el año 2013, cuando el ayuntamiento lo compra, y aún persistieron 2 o 3 años más de abandono, hasta el año 16, en el que se realizó una limpieza vegetal y empezaron las campañas a partir del año 17. Tengo que decir que, gracias al trabajo de los voluntarios del IBAG, de los que os hablaré más adelante, pues hemos conseguido enlazar 7 campañas seguidas todos los veranos, lo cual nos ha permitido pues tener un conocimiento bastante amplio del yacimiento. No obstante, el yacimiento más o menos puede tener una extensión aproximada ahora mismo de unos 5, excavada no, futura, de unos 5.000 metros cuadrados, no llevamos excavados ni unos 1.000 o 1.000 y poco, es decir, que todavía nos queda muchísimo. Bueno, aquí tenéis una planta general del yacimiento y, como podéis ver, pues tenemos 2 zonas de trabajo. El yacimiento en sí, la parte buena que tiene es que no tiene ocupaciones posteriores, a priori, porque ahora mismo empezamos a dudar de que tengamos unas segundas fases, pero básicamente es durante el periodo romano. Siempre hablamos de Alto Imperio, luego me centraré un poco en la parte cronológica. Básicamente tenemos un establecimiento a mitad del siglo I, una gran reforma, no tenemos muy claro si es entre el siglo II y III, y un abandono a finales del siglo III. Digamos que tiene una vida bastante corta, lo cual a nosotros como arqueólogos pues es muy bueno, porque nos permite conocer las estructuras tal cual eran en el momento. Bueno, simplemente por comentaros un poco, en el sector lo que más destaca es este edificio que veis aquí, que es un edificio termal. El edificio y aquí tenéis una reconstrucción de cómo sería en la fase inicial. Como os digo, hay diferentes fases dentro del yacimiento que poco a poco van permitiendo que se amplíen las estructuras. Os pongo dos pequeñas imágenes, pues bueno, para que veáis un poco el sistema de calefacción. En la parte izquierda esto es el hipocausto, donde el calor entraría por la parte de abajo y por las paredes y calentaría. Y aquí veis una imagen completa.
Realmente el edificio se le añade esta última sala en la reforma y posiblemente se trate de una sauna, es decir, que tenían cierta comodidad. Y en el resto de lo que es el sondeo, pues bueno, lo que hemos encontrado en esta zona de aquí posiblemente es el patio. Aquí encontramos el arranque de un pilar. Realmente este patio nos va a servir de cara a futuras intervenciones porque todas las villas cuentan con un patio interior y nos va a permitir la modulación y conocer cómo era el yacimiento. Y esto es el sondeo el sector este. Bueno, en principio, cuando empezamos a excavar en el año 2017 no conocíamos nada del edificio. Poco a poco, a lo largo de las 7 campañas que hemos hecho, pues ya hemos llegado a la conclusión y puedo afirmar de que tenemos un segundo edificio termal dentro del yacimiento, algo que es extremadamente raro en un yacimiento rural y más tan pequeño, porque realmente la villa, aunque a nosotros nos parece muy grande, 5.000 metros cuadrados, realmente es un yacimiento pequeño para lo que vendrá después en el siglo IV y V. Y bueno, dejo para el final los 2 pequeños yacimientos o posibles yacimientos, los posibles yacimientos que tenemos en el pueblo. Uno de ellos está en la zona del Toscal, tenemos las noticias orales, gente del pueblo me ha confirmado la existencia de tumbas antropomorfas antes de la construcción del chalet actual. También se habla de ellas en una noticia de prensa de 1928 y actualmente únicamente nos quedan unos silos que están en el camino de la torre. Realmente todos los datos o lo que parece que relaciona este yacimiento más bien podría ser un yacimiento tardorromano o incluso visigodo. Lo he incluido aquí porque no tenemos la certeza de que sea en este momento romano. Y en el caso de Ula, pues bueno, tenemos la inscripción que hoy en día se encuentra en la ermita de San Francisco de Paula. Se encontró allí, también en el 1928 hay una noticia de prensa que habla de que se han encontrado cerámicas en la zona. Todo esto siempre se ha supuesto la existencia de una villa que casi que hemos podido dar con ella gracias a Juan y a Isabela con su prospección de las terrazas del Palancia. Me pusieron sobre la pista de que habían documentado algunos fragmentos de material. Realmente hemos visitado la zona más veces, pero como comentaban ellos, es una zona muy antropizada, hay demasiados bancales y sí es verdad que aparece cerámica romana, pero no podemos delimitarlo en una zona concreta. Bueno, y ahora lo que voy a hablar es un poquito del contexto histórico. Realmente el poblamiento romano, sobre todo el que me voy a centrar yo, es en el Alto Imperio, es decir, entre el siglo I y III. Realmente todo cambia, todo el panorama cambia en Hispania a partir del siglo I, sobre todo por la llamada Pax Romana. Se terminan las guerras cántabras y digamos que hay una época de bonanza económica y que se va a extender hasta el siglo II. Y sobre todo el hecho de que Augusto llegue al poder en solitario. Este hecho permite que ya se acaben las guerras civiles y las ciudades puedan desarrollarse mejor. Hacia el siglo III empiezan las invasiones, que en este caso no nos afectan porque se producen en Germania, pero sí que tenemos una inestabilidad interna por la sucesión de emperadores, las crisis económicas, que luego cuando hable de las monedas, por ejemplo, os hablaré de ello, e incluso epidemias que se están extendiendo por el Imperio Romano. Y en el siglo IV, con la llegada de Diocleciano, cambia todo el sistema. Empieza la tetrarquía y prácticamente todo el sistema que os voy a contar, digamos que desaparece. En primer lugar, pues bueno, vamos a centrarnos en la zona a partir del siglo I. Augusto, con la pacificación, como os comentaba, crea la provincia de la Hispania Citerior Tarraconensis, la antigua Hispania Citerior, que prácticamente ocupa prácticamente media península ibérica. Al ser una provincia tan grande, de hecho es una de las más grandes de todo el imperio, se divide en 7 conventos jurídicos. Aquí veis señalado la zona donde debería estar Viver. En teoría estaríamos dentro del convento jurídico tarraconensis, es decir, todo esto es teoría porque no tenemos ningún documento del momento ni ninguna inscripción que nos esté vinculando a ello. Bueno, enlazando un poco con la intervención anterior de Vicente, pues bueno, tenemos las vías de comunicación. Realmente estaríamos dentro de la órbita de la ciudad de Sagunto, que es la ciudad más importante que tenemos cercana, a falta de posibles otras ciudades no documentadas hasta la fecha, y tendríamos una primera vía importante que sería de Sagunto a Bilbilis o Caesarea Augusta, que es un poco el trazado del que ha marcado Vicente aproximadamente, y tendríamos una segunda vía que desde Giria, desde Deta, confluiría un poquito en la parte de arriba del Ragudo. Ambas carreteras luego veréis que existen a ciencia cierta
En el caso de la vía de aquí de Viver, de la vía de Sagunto, bueno, tenemos dos posibilidades. Vicente apuntaba la posibilidad de que se construya en época republicana. A mi parecer es posterior, es augustea o posterior incluso. El problema es que todos los autores, todos han tenido claro la existencia de la vía, empezando por Járrega, que fue el que un poco la definió más claramente, pero siempre hemos pensado justo en la vía augusta, es decir, vías de 8, 10, 12 metros, y es un poco lo que esperábamos encontrar en la zona. Realmente, mi punto de vista es que lo que tenemos es una vía secundaria, es decir, depende de ciudades, de pequeñas ciudades, y el tráfico que soportan es mucho menor y, por supuesto, no las financia, ni las paga, ni las mantiene el Estado, sino las ciudades. Entonces, es decir, estamos en un escalón por debajo, podríamos hablar de unas carreteras regionales. Pues bueno, dentro de las ciudades tenemos que tener en contexto que las ciudades hoy en día, la ciudad termina donde acaban las casas, antiguamente la ciudad tenía un término muchísimo más grande. En el caso de Sagunto es posible que el área de influencia de la ciudad llegara hasta justo donde estamos nosotros y bueno, lo que se produce durante el siglo I, ya con la pacificación, es pues bueno, lo que en la zona llana se ven las centuriaciones, es decir, la división del territorio de la ciudad para dárselo a propietarios privados, con una finalidad siempre de explotación, generalmente agrícola. Esto es lo que se conoce como villas. Las villas tienen una parte que es el fundus, es decir, el terreno que pueden explotar y donde está ubicada la propia villa, que es la parte construida. Y bueno, dentro de la parte construida pues tendríamos dos zonas, la parte urbana, que es donde estaría el propietario con ciertos lujos, como habéis visto los baños e incluso con decoraciones, y luego la parte rústica, que se dividiría entre la zona de vivienda de trabajadores y animales. Sobre los trabajadores luego hablaré, porque podían ser o no esclavos, no vemos por supuesto, y la parte frumentaria, que es donde estaría la producción y el almacenaje. En cuanto a las inscripciones, Arasa planteó en su momento, en su estudio, bueno, recomiendo, yo de las inscripciones no voy a hablar demasiado porque ya se han hecho buenos trabajos sobre ello. En el caso de Arasa es el más importante y él habla de que ciertas inscripciones, tanto de Jérica como de Viver, comparten el tipo de soporte, la decoración, el tipo de letra. Entonces él lo que lanza es la posibilidad de que exista una oficina lapidaria, es decir, alguien que se dedique únicamente como trabajo a hacer inscripciones. Esto lo vincula a un posible vicus. Un vicus, realmente para que nos entendamos, sería como una aldea o una agrupación de casas dependientes de una ciudad más grande, que por el momento debemos suponer que es Sagunto. Y bueno, aquí os pongo un pequeño plano de Viver donde veis la ubicación. En rojo veis el desarrollo probable de la vía que viene de Sagunto y en la parte izquierda podéis ver la vía que venía de Deta. Es decir, nos encontramos justo en una zona, en un vértice, en el que encontramos los diferentes yacimientos y sobre todo la red secundaria. Veis que he marcado otros caminos, incluso el ascenso de Monleón, porque tenemos ligeras sospechas de que todos estos caminos existían y algunos de ellos han quedado fosilizados hoy en día. Y bueno, voy a empezar con la parte de la cultura material, es decir, qué restos son los que encontramos en los yacimientos. Básicamente no he cogido un yacimiento, sino que he cogido los restos de los diferentes yacimientos pensando en un único. Todos más o menos, ya os digo, aparecen o se crean a mediados del siglo I y llegan hasta mediados del siglo III, incluso principios del IV, por algunos de los materiales que hemos encontrado. Bueno, en primer lugar, pues, ¿cómo están construidos estos yacimientos? Pues básicamente con materiales naturales y artificiales. Un hecho que encontramos en todas, sin excepción, en todas las villas, es el uso de piedra, la piedra caliza azul. Suponemos que por su calidad o su fácil trabajo la utilizan prácticamente en los 4 yacimientos, tenemos ejemplos. Y luego también utilizan la piedra toba, la tosca. Lo que pasa es que esta la restringen únicamente a las zonas de baños, por su carácter aislante. Es decir, los 2 baños que tenemos en el Prado, por ejemplo, en uno de ellos la cara interior está construido con piedra tobácea. En cuanto a las maderas, pues no hemos podido hacer estudios de madera, es decir, todavía no sabemos qué tipos de madera se utilizaban, aparte de que queda muy poca. Y luego, pues bueno, los materiales artificiales. Pues bueno, tenemos la cerámica, que ahora veréis pues, los diferentes formatos que utilizan, ladrillos, tégulas, la cal y sobre todo pigmentos. Y bueno, el tema de los clavos, que es algo que aparece a cientos en todos los yacimientos. Únicamente destacar que, bueno, la medida, antes Vicente hablaba del pie romano, pues básicamente los yacimientos que hemos podido estudiar, tanto la Fuensanta como el Prado,
Las construcciones están moduladas en base al pie romano, es decir, el interior de las habitaciones tiene 10 pies, el exterior, los muros, por ejemplo, tienen 1,5 pies, que son 45 centímetros. Es decir, esta regularización la encontramos tanto a la hora de construir como en el propio material. El material, pues tenemos ladrillos desde 21 por 21, que son estos pequeñitos de aquí, los esquipedalis, tenemos los pedalis de 45 por 45, y estos grandes ladrillos que son bipedalis, de 60 por 60. Tenemos las tébulas, que es el gran indicador. Realmente esto que veis aquí es lo que nos da la pista la mayoría de las veces a los arqueólogos de la existencia de un yacimiento romano, porque esto viene con los romanos y prácticamente se va con los romanos. Cuando llega al mundo árabe desaparece la teja plana. Entonces esto es un fósil indicador de dónde hay y hasta dónde nos podemos encontrar. Y luego, bueno, tenemos algunas piezas un poco excepcionales, como estos túbuli, que se utilizan para anclar, no son tubos de cerámica para llevar agua, sino sirven para anclar las piezas a la pared y crear una doble pared. O este ladrillo circular que apareció en la última campaña, y que lo que nos está hablando es que el desarrollo del pilar, pues del que os he hablado en el patio, no era de piedra, sino que lo hacían con ladrillos, es mucho más sencillo de construir. Todo este material se construye seguramente en el propio yacimiento, y prueba de ello, pues bueno, son los dibujos que podéis ver que hacen los trabajadores, porque al final esto es un trabajo que se hace con un molde, es aburrido y repetitivo, pues muchas veces lo que hacen es bien marcan sus dedos, hacen marcas. Incluso este último año hemos encontrado unas huellas de perro en una de las tejas del yacimiento, lo que pues por un lado nos indica que se fabrican allí, y por otro lado que tenían animales domésticos, en este caso un perro. Bueno, abajo os he puesto una pequeña selección de clavos encontrados, tanto en la Fuensanta como clavos de hierro, y bueno, tanto en la Fuensanta como en el Prado. Y otro hecho importante es esto que veis aquí, que realmente es un pegote de hierro, lo que... voy a correr más. El material constructivo, bueno, pues dentro de los yacimientos, la parte noble, por decirlo de alguna manera, tenía decoración interna, y aquí, bueno, os he puesto unos pequeños conjuntos de lo que encontramos. La mayoría, como podéis ver, está en rojo, aunque en algunas zonas empezamos a encontrar, aquí veis que está tratada la imagen, pero empezamos a encontrar ya con restos de decoración floral. Bueno, como os decía, los yacimientos, todas las villas romanas, básicamente, la función que tienen está dedicada a la agricultura, y aunque no hemos encontrado todavía los espacios dedicados a la transformación agrícola, sí que tenemos, en el caso de Peñarroya, este contrapeso. Aquí os he puesto una imagen aquí abajo, lo que nosotros tenemos es esto. Es decir, es una prensa de viga. Esto es bastante común en el mundo romano y nos está indicando el uso agrícola. En este caso, viendo el tipo y lo grande que es, lo podéis apreciar porque está en la floresta, posiblemente esté destinado a la fabricación de aceite. Una vez se había transformado el producto, pues bueno, lo almacenaban en dolia, es decir, unos grandes recipientes. Aquí os he puesto la foto de este señor para que valoréis el tamaño que tienen. Estos recipientes, dolia, se encontraban normalmente en estancias y se encontraban enterrados, y realmente estos recipientes eran bastante costosos, tanto de hacer como de comprar. Entonces, una de las cosas que encontramos en la villa son estas pequeñas grapas, por decirlo de alguna manera, que lo que hacían era para reparar las distintas dolias cuando se rompían. Bueno, el primer indicativo del comercio son las monedas, y hasta la fecha, pues bueno, las intervenciones que hemos realizado en el Prado, tenemos 8 monedas, y una de ellas de la Fuensanta. En general, se trata de monedas de poco valor, son todas de bronce, realmente destacan los 2 sestercios, pero bueno, tenemos que entender que los sestercios a principios del siglo I tenían un cierto valor. Por ejemplo, un litro de aceite valía menos de un sestercio en el siglo I, y a principios del siglo IV estamos hablando de 80 sestercios, es decir, la devaluación de las monedas es muy alta. Las dos que tenemos más destacadas son de Domiciano, Antonino Pío, tenemos de Trajano, y bueno, esta que tenemos aquí, que es ibero-romana, que realmente las monedas duran en su circulación durante muchísimo tiempo. Esta proviene de Sagunto y es del siglo II a.C. Bueno,
fechas, realmente las fechas, pues eso, el siglo II hasta el siglo antes de Cristo, hasta el siglo II después de Cristo. Otro de los materiales más reconocibles dentro del mundo romano para el transporte de alimentos, sobre todo, son las ánforas. Todas estas ánforas seguramente llegan a la villa gracias al comercio entre Sagunto, por la vía que estamos hablando, y estarían desembarcadas en Grau Vell. El Grau Vell sigue en activo hasta el siglo IV, aunque la mayoría de cosas que nosotros hemos encontrado aquí llegan hasta el siglo III. No os voy a marear demasiado con los tipos, pero bueno, para que veáis un poco los contenidos que tenían algunas de ellas. En el caso de la binaria, sabemos que viene de Denia por el tipo de carena que tiene, es decir, dentro de la Tarraconensis tenemos bastante comercio, aunque el comercio más fluido seguramente es con la bética, donde venía garum, salazones y aceite. Y aceite diréis, si se producía aquí, ¿por qué se traía? Porque el mundo romano es un gran consumidor de aceite, tanto para cocinar, como para la alimentación, como para la limpieza, es decir, tenían diferentes calidades de aceite, dependiendo de las zonas, y le daban una utilización u otra. Entonces es normal que aunque aquí se produjese el aceite, se exportara o se importara. Otra de las cerámicas importantes es la terra sigillata. La terra sigillata realmente son platos y cuencos destinados a la mesa, al servicio de mesa, para comerse para los alimentos. Y bueno, se llama sigillata por los pequeños sellos que tienen algunas de ellas, normalmente no todas lo tienen, lo que nos indica el taller, es decir, quién las fabricó. En el caso del Prado solo hemos encontrado 3 y de forma muy parcial. Podéis ver los distintos o firma, que realmente debería ser oficina de Firmus, Octavius Maternus y Aveni. Estos 3 se encuentran en el centro alfarero de Entricio, en La Rioja, es decir, el comercio llega desde La Rioja por el interior, llegan esas piezas hasta nosotros. Y aunque tenemos mucho más cercano un alfar en Bronchales, que tampoco las piezas están demasiado definidas. Dentro de la terra sigillata, pues bueno, tenemos las piezas que son lisas, es decir, que no tienen decoración exterior, y algunas de ellas que sí que lo tienen. Donde destaca sobre todo esta, pues la Dragon 237, es un bol bastante grande, en la que encontramos bastantes decoraciones. Y bueno, pues quizá la más bonita de las que ha salido es esta representación que tenemos aquí de la diosa Fortuna, donde pues bueno, tiene el timón y la cornucopia. Y bueno, pues aquí tenéis otros ejemplos para que veáis el grado de deterioro que tienen muchas de ellas. Bueno, otros tipos que encontramos son las paredes finas. Este tipo de materiales se utilizan básicamente para beber y bueno, la mayoría proceden, muchas de ellas, de un alfar que existe en Rubiros de Mora, y la primera, por ejemplo, es la que destaca mucho porque es de tradición ibérica, tanto por la decoración como por la pigmentación. Posiblemente venga de Sagunto. Este material dura hasta finales del siglo I, justo cuando se empieza a desarrollar el vidrio soplado, que lo sustituye. Dejan de fabricar paredes finas para empezar a traer productos de vidrio. Dentro de la villa, pues bueno, en el Prado destaca esta botella, cuyo contenido desconocemos, suponemos que debe ser o vino o aceites o perfume. Y bueno, como curiosidad decir que esta botella se ha encontrado en cajas cerradas en Pompeya. Es decir, que venían en sus propias cajas, como hoy en día vienen los quintos o los tercios en los bares. Y bueno, pues aquí tenemos ungüentarios que seguramente tendrían perfumes o colonias. Y otro tipo de cerámicas que muchas veces no le prestamos demasiada atención, pero es importante, es la cerámica de cocina. Es la destinada a almacenar, preparar y sobre todo cocinar los alimentos. Pues bueno, tenemos desde morteros, un pequeño mortero de pico que veis aquí, tenemos coladores, para coladores o queseras, depende de la interpretación que le dé cada uno. Y bueno, también tenemos diferentes ollas y lo más destacable realmente es estas 2 piezas cerámicas que aparecen al final, es una cazuela y una tapa. Es decir, muchas veces estas vienen juntas, como hoy en día, que compramos cazuela y tapa en el mismo, pues muchas veces en los barcos venían exactamente igual. Y estas 2 provienen del norte de África, lo que también nos está hablando de un comercio para algo secundario, como una cocina que venga de África. El tema de la iluminación de la que os he hablado, pues bueno, básicamente se hacía con esto de aquí, que son lucernas, se recargaban con aceite de baja calidad, y bueno, hemos encontrado apenas 3 fragmentos, o sea, dos lucernas en las 7 campañas en todos los yacimientos.
y bueno, pues simplemente para que veáis, es una muestra testimonial. En el caso de la producción textil, pues bueno, esto es una parte importante del día a día, es decir, la fabricación de productos de tejidos de lana, seguramente, bueno, probablemente de lana, y bueno, pues básicamente se hacían con el telar manual que veis a la parte derecha. Esta es una representación, creo que de Numancia, y bueno, esto lo encontramos en todos los yacimientos, tanto de época romana como si nos vamos a época ibérica anterior, es decir, hasta que aparecen los telares mucho tiempo después, es la manera de hacerla. Y bueno, os he puesto esta pequeña pieza de aquí porque todavía hay una controversia dentro de los arqueólogos de cuál es su función. Se encuentra en muchos yacimientos romanos y posiblemente sea un carrete, es decir, una manera de acumular la lana antes de utilizarla. Y bueno, la he puesto como curiosidad porque no siempre sabemos todo, hay muchas cosas que seguimos teniendo dudas. Bueno, esto ya realmente, pues bueno, dentro del aseo personal, además de los baños, os he comentado el hecho de que existan baños en todos los yacimientos, pues bueno, algunos de los elementos que encontramos estos son todos del Prado, pues tenemos unas pinzas, son de bronce, una pequeña espátula para colocar, para maquillarse, y agujas, tenemos tanto de bronce como de hueso. Eso en cuanto al aseo personal, pero bueno, también encontramos un montón de fíbulas o broches, es decir, que tienen una función doble, una función de cara al resto para enseñar lo bien que vas vestido con cierto, y también sobre todo para coger las prendas. Una de las cosas que me ha sorprendido en el año 16, o sea, perdón, en el año 19, fue la documentación de un pequeño fragmento que, como podéis ver, sospechamos que pone Aubin, pero igual que pone eso puede poner otra cosa porque no hemos encontrado más fragmentos. Realmente esto es bastante común, el grafiado de las cerámicas, y normalmente suelen poner el nombre del propietario, es lo que suele aparecer. En este caso no hemos podido relacionar con ninguna de los nombres que conozcamos. Y bueno, esta ha sido una de las grandes sorpresas de la campaña de este año, que ha sido la documentación de un fragmento de aulos. No esperábamos encontrar para nada instrumentos musicales en el Prado, pues bueno, hemos encontrado. Aunque aquí tenéis el aulos de Paestum, que es bastante conocido, del siglo V, lo que hemos encontrado nosotros ha sido el final de una de las... En época griega se le llama aulos, en época romana se le llama tibia, y es esta doble flauta, también se le denomina pífano. Y bueno, dentro de las últimas cosas ya que me quedan por comentaros, pues bueno, la religión también es algo de lo que hemos podido documentar, y bueno, pues bueno, destaca por ser supersticiosa, ritual y contractual. Os he puesto un larario, esto estaría en todas las casas romanas, es decir, en todos los patios tenían un pequeño altar doméstico donde se rendía culto, pues bueno, a los familiares antepasados, a los lares, los manes y los penates. Esto está en absolutamente todas las casas romanas. Y bueno, dentro de lo que es la religión, pues bueno, aquí tenéis un fastinus procedente de la Fuensanta, que es un amuleto. De esta inscripción que ya os he hablado, que es la que está en Morredondo, aparece en Morredondo y que es, como podéis leer aquí, ex votu, es decir, alguien que gracias a una divinidad le hizo algo y como regalo, por eso la religión es contractual, es decir, yo te doy o te pongo una inscripción a cambio de que tú me hayas dado un favor. Y por último, pues bueno, la interpretación que le damos a esta pequeña botella que veis en la parte de abajo, en la Villa Romana del Prado, es que la encontramos debajo del pavimento. Y bueno, cuando aparecen estas cosas y aparece la pieza completa, pues nos lleva a sospechar que es posiblemente un pozo votivo. Es decir, cuando se construye el yacimiento es una manera de dar las gracias a los dioses, no sabemos a qué dios, por dejar construir el yacimiento. Y bueno, pues la cultura material, en cuanto a la gente, hemos documentado 36 personas, de ellos 26 son libres, 2 libertas, es decir, con anterioridad habían sido esclavas y pasan a la libertad, y 3 esclavas. Una cosa que aparece, que es raro, es que en las inscripciones que tenemos las esclavas no aparece el nombre del dueño, simplemente ponen su nombre, servo. Y eso es un hecho raro que solo aparece aquí en la comarca. Y bueno, simplemente pues bueno, destacar 2 familias, los Mitio, que es la inscripción que tenemos aquí justo en el ayuntamiento, y los Pocio, que es una familia bastante amplia, de la que también tenemos inscripciones en Gérica. Y bueno, como conclusiones, pues simplemente pues, hablar del poblamiento disperso, aunque están interconectados, como hemos podido ver, la posible existencia del vicus, de plantear asa, incluso con toda la cantidad de inscripciones,
La población básicamente es población indígena, es decir, que son gente que ya vivía aquí antes de la llegada de los romanos, van cambiando su nombre y esto algo muy indicativo sobre ello es el hecho de que todos pertenezcan a la tribu Galeria. Como fue Augusto quien fundó la provincia y pertenecía a la tribu Galeria, pues todos básicamente se ponen a la tribu. Bueno, dos cosas en cuanto a la producción, pues, sobre todo los excedentes agrícolas, que es lo que gracias a la vía de comunicación podrían exportar, y el autoabastecimiento. Pues hemos podido ver cómo cocinan, tienen el material constructivo y los metales. Bueno, tienen bastante la religión, la higiene y el decoro dentro de la sociedad tiene una importancia capital, como habéis podido ver con el poquito que hemos llevado excavado, todo lo que se ve. Sobre la religión, yo les he comentado que es supersticiosa y ritual, y el tema de la cultura, la capacidad lectoescritora era muy amplia en el mundo romano, por eso tenemos tantas inscripciones, todo el mundo era capaz de leerlas, y aunque no tanto de escribir, pero leerlas al menos sí, y el hecho de la música, tener un instrumento musical pues indica bastante. Y esto, bueno, pues es un plano de poblamiento si abrimos un poquito más el foco. Aquí aparecen ya los yacimientos que tenemos en Mejís, en Jérica, en Benafer, y podéis observar como claramente tanto la vía que estaba planteando Vicente antes como la vía que viene de ETA quedan claramente confirmadas por la ubicación de los yacimientos en ambos lados. Algunos de ellos están más cerca de la milla que comentaba Vicente, pero bueno, las cuestiones que sí que existen. Y bueno, esto es un pequeño plano de dónde vienen el comercio del Imperio Romano. Pues básicamente viene del comercio interior de la Tarraconense, pero bueno, también tenemos vínculos comerciales con la Galia, con Italia, con el norte de África, sobre todo con la Bética. Son las dos provincias de la Bética y la Tarraconense de las que más productos tienen. Y ya para terminar, como solo me queda hablar ya pues, un poco de la socialización, un poco qué es lo que hacemos para transmitir todo este patrimonio a la sociedad. Pues bueno, en primer lugar, el hecho de lo que estamos haciendo hoy, es decir, charlas informativas de lo que hay, pero bueno, tenemos el caso del Prado, que como os comentaba, pues llevamos desde el año 17, ya son 7 campañas, haciendo campañas arqueológicas con voluntarios. Vienen del IVA, del Instituto Valenciano de la Juventud, y tenemos campañas de menores de 15 a 17 años de ámbito nacional. 18 a 28 años de ámbito nacional e internacional. Desde el principio que hemos empezado con las campañas, pues bueno, se pensó en una metodología o un enfoque de lo que se denomina arqueología pública, que se basa en mostrar el proceso arqueológico, que los voluntarios participen en el concurso, o sea, en el conocimiento histórico, en la construcción y la difusión. Los resultados que hemos tenido durante estos 7 años, o después de estos 7 años, pues bueno, tienen una triple vertiente: la parte social con los voluntarios, la parte científica, que nos permite conocer todo el material y el propio yacimiento, y el fin turístico, que al final es un poco lo que buscamos un poco todos. A nivel de voluntariado, pues bueno, aquí podéis ver algunas imágenes de los voluntarios trabajando a lo largo de las diferentes campañas, en las que hacen pues distintos, además de picar, que es la primera imagen que podéis ver, hacen bastantes más cosas o intentamos que lo hagan en 2 semanas. Lo que intentamos con ello, pues bueno, transmitir unos ciertos valores, que pues como es el compañerismo, el trabajo en equipo, el hecho de que no estén con el móvil esas 4 o 5 horas que estamos allí trabajando, y sobre todo pues el interés o el respeto por el patrimonio, un poco la idea que ellos tengan una idea de lo que es la arqueología y sobre todo el patrimonio. Aquí a modo de, bueno, pues un poco de reconocimiento a todos ellos, aquí os he puesto imágenes de todos los voluntarios que han pasado por la villa desde el año 17 hasta la última foto que tenemos en el 24. Lamentablemente creemos que este año no se va a poder realizar la campaña, porque a fecha de hoy el IVAC todavía no se ha puesto en contacto con el ayuntamiento. Entonces, muy a nuestro pesar, creemos que este año no se va a poder realizar. Esperemos que en próximos años podamos continuar con el formato, porque creemos que funciona bastante bien, tanto por ellos como los voluntarios como por nuestra parte. A nivel científico, pues simplemente poner 2 imágenes de junio del año 17, es la que tenéis arriba, y abajo es diciembre del 23, para que veáis el avance que hemos podido hacer a lo largo de estas 7 campañas. Y lo último que nos quedaría pues sería la difusión, es decir, una vez ya hemos excavado y hemos estudiado los materiales, pues bueno, pues podemos hacer jornadas de puertas abiertas con los propios voluntarios, poniendo en valor su trabajo, visitas guiadas a los yacimientos, en este caso al Prado, que es el que tenemos más operativo, más visitable,
Las inscripciones también han sido motivo de visita recientemente. Y bueno, una de las más bonitas que hemos hecho ha sido con el IE Jérica Viver, en marzo del 23, en el que pudimos contar con la presencia de 4 recreadores, dado que uno de ellos es profesor de latín en el instituto. Y bueno, siempre enriquece el yacimiento el tener recreadores que además venían con ropa de la época y explicaban un poco todo el proceso. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por su atención. Yo espero que les haya gustado.